para inaugurar esta conferencia titulada La ciudad activa, urbanismo, actividad física y deporte, un concepto especialmente relevante en el momento urbano que estamos viviendo. Esta conferencia forma parte del ciclo de conferencias de urbanismo que el Colegio de Arquitectos de Guadalajara celebrará a lo largo de este año, en colaboración con el Archivo Histórico, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Fundación Siglo Futuro, ERCESA, COE CEPIME, la Fundación Ibercaja y el Ayuntamiento de Guadalajara. Quiero agradecer especialmente la asistencia de autoridades que nos acompañan hoy, como Riansares Serrano, directora del Archivo Histórico, Alfonso Esteban, segundo teniente alcalde, María Concepción Carrasco, Javier del Molino y Elena Guijarro, decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Y así como a compañeros y compañeras y a todas las personas presentes y a quienes nos siguen por streaming a través de nuestro canal de YouTube. También quiero agradecer el trabajo de Miguel Solano, miembro de la Junta Directiva y representante de la Comisión de Urbanismo, que está coordinando la organización de este ciclo de conferencias, así como la colaboración de Laura Domínguez en la organización y la difusión del mismo. Tradicionalmente, la relación entre ciudad y deporte se ha entendido como una cuestión dotacional, equipamientos, instalaciones y eventos deportivos, que, aunque necesarios, a menudo han funcionado como elementos aislados, con una limitada capacidad para generar transformaciones urbanas duraderas. Hoy esta mirada ha cambiado. El deporte y la actividad física se ha convertido en una herramienta estratégica de la ciudad, estrechamente vinculada a la salud, la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad del espacio público. La ciudad activa entiende el entorno urbano no solo como un soporte funcional, sino como un espacio que invita al movimiento, que integra la actividad física en la vida cotidiana y que promueve hábitos saludables de forma natural e inclusiva. Para profundizar estas cuestiones, contamos hoy con dos ponentes de gran prestigio. Carlos Laoz, arquitecto urbanista y doctor en arquitectura. Es profesor de la Universidad del Rey Juan Carlos y investigador senior en el Centro de Ciencias del Deporte. Su trayectoria docente, investigadora y profesional desarrolla en instituciones nacionales e internacionales. Está centrada en la relación entre la ciudad, deporte, salud y calidad de vida, con una especial dedicación al desarrollo conceptual y operativo de las ciudades activas. Fue vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid del 2015 al 2019. Alfonso Arroyo, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es investigador y profesor del Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con una amplia experiencia en gestión pública y privada. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el ámbito deportivo y urbano. Es socio fundador de la Nest City, vicepresidente de la Fundación Deporte Joven y ha sido distinguido con la Medalla de Oro de la Orden del Mérito Deportivo del 2023. Estoy segura que sus aportaciones nos ofrecerán una visión enriquecedora y muy útil para repensar cómo diseñamos y gestionamos nuestra ciudad más saludable, inclusiva y dinámica, para seguir construyendo entre todos la ciudad que queremos. Muchas gracias por acompañarnos y espero que disfrutéis de la conferencia. Doy la palabra a Carlos, ¿vas a hablar? A Alfonso. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera darle las gracias al colegio y a todas las entidades que han decidido protagonizar que hoy estemos aquí. Sinceramente, es difícil para mí en una entidad como esta, tan seria y con tanto contenido, y vinculada al Colegio de Arquitectos, que son dos espacios donde la reflexión normalmente lleva aparejada mucho documento, intentar plantear hoy algunas ideas y hacer de telonero de mi compañero, que es la persona seria y que realmente va a darle contenido a esta conferencia. Yo lo único que voy a intentar es situar un poco qué es lo que pasa hoy en día con el fenómeno, esto que llaman deporte, ¿no? Que tiene muchas aristas y muchos ángulos y que sin duda condiciona con todas naturalezas posibles lo que es el espacio de la ciudad.
hace mucho que lo lleva condicionando y vamos a intentar hacer un recorrido muy rápido en ese sentido. Pero han aparecido nuevas cuestiones que tienen que ver básicamente cómo ha ido evolucionando la sociedad y cómo hemos ido perdiendo parte de nuestra propia esencia. Es decir, en la medida que parece que hemos ido evolucionando en unas cosas, hemos ido evolucionando en otras. Y una muy sencilla es que hemos dejado de movernos. Y si no hay movimiento, no hay ciudadanía sostenible. Y si no hay ciudadanía sostenible, no hay un planeta sostenible. Antes de empezar, un minuto de publicidad. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Somos un centro modesto que empezó hace 5 años, 6 realmente, de investigación, pero nos han dado hace una semana una noticia fabulosa, que es que estamos dentro de entre el tramo 50-100 centros más mejor calificados del mundo, según el ranking de Shanghái. Y eso para nosotros de verdad nos ayuda y nos da mucha fuerza a seguir intentando hacer cosas que hace poco parecían que eran de marcianos, ¿no?, cuando las planteamos. Hoy en día, hablar de la vinculación entre el espacio, la ciudad, las personas y la práctica deportiva, pues es una realidad que hace poco no es. Os ponemos algunas cosas de la gente con la que trabajamos, que son estas de aquí, simplemente para que penséis que aunque estemos locos no lo estamos tanto y que algunas de las cosas que planteamos, pues hay gente que se las toma en serio. El último elemento que se la han tomado en serio es que hace 2 años nos han encargado la Estrategia Nacional para los próximos 5 años contra la lucha del sedentarismo en materia deportiva. La verdad que hemos disfrutado mucho y es la primera vez que haciendo este análisis entra en la ciudad el espacio público. Y una de las personas que ha participado en de los 8 expertos, ha sido Carlos precisamente. Bien, como decía bien en la pregunta del colegio, el deporte ha tenido muchas dimensiones, básicamente 3 en lo que hemos ido avanzando en la sociedad. Una que tenía que ver con los eventos, y esto viene casi de antes, cuando tenía una labor casi, podríamos decir, vinculada al hedonismo y a la espiritualidad en otras culturas y hace muchos más años en Grecia, que luego, poco a poco, fue dando otra fórmula en el ámbito vinculado a lo que fue la gran revolución histórica de la cultura y Roma como manifestación, y que poco más adelante, muy poco más adelante, fíjate que han pasado casi 2000 años de un espacio a otro, y esto es en los Juegos Olímpicos de Atenas, primeros Juegos Olímpicos, y no ha pasado mucho de ser un coliseo. O sea, básicamente en 18 siglos habíamos aprendido poco. Un poquito más adelante, en lo que ha sido ya la primera manifestación, digamos, articulada de unos Juegos Olímpicos, un poquito más adelante, vemos el primer gran estadio y lo que esto significaba para una ciudad, una gran superficie donde iban personas, pero siempre desde el punto de vista del espectáculo, ¿vale? Una de esas imágenes que ha recorrido muchos medios de comunicación fue esta. Veíamos muchas personas, pero solo 22 haciendo ejercicio. Esta era la gran diferencia. Pero esto era 1800 y pico. Da la cuestión que en los últimos Juegos de Atenas, año 2004, aquí lo que habíamos mejorado es la calidad arquitectónica, eso sí, en la aplicación de la tecnología al espacio y al divertimento. Era todo y es todo mucho más directo, es todo mucho más divertido, incluso es mucho más cómodo, pero no deja de ser una función puramente vinculada al espectáculo, condicionando mucho el diseño de la ciudad y en algunas ocasiones siendo verdaderos transformadores, excusas de transformación en el ámbito del diseño, que no del comportamiento, que este es el elemento fundamental. A esto hay que añadirle algunas otras cosas que han recorrido estas cuestiones. Estos grandes espacios, estos grandes contenedores, estos espectáculos, parecía que podían ser una especie de apertura de botella de champán para que la gente cambiara de actitud. Las cifras son muy testarudas. Después de los grandes Juegos de Londres, Londres, que es una de las referencias en materia deportiva e incluso una cultura donde, como veremos,
han ido pasando cosas y han hecho que la práctica contagiara a muchas otras personas, estos Juegos Olímpicos no movieron la aguja. La gente seguía comportarse de la misma manera. Eso sí, se habían gastado mucho dinero y habían conseguido rediseñar algunas áreas muy importantes y muy necesarias, pero no habían movido la aguja. Otro elemento que parece la pena que demos una pequeña reflexión para lo que luego os va a contar Carlos, y aprovechando que hay autoridades aquí de la ciudad, normalmente cuando se plantea un gran evento de esto, aparte de hacer una gran difusión y generarse, como veremos, otros elementos posteriormente, lo que suele suceder es que lo que iba a valer uno acaba valiendo mucho más que uno. En algunas cosas y en algunas ocasiones mucho más que 10. Y otra cuestión es qué pasa después de esa inversión y de esas grandes infraestructuras, qué pasa con ellas y qué pasa en la ciudad. ¿De acuerdo? Para que veamos que no ha pasado tanto, esto es Roma, el Coliseo romano, pues seguro que habríamos aprendido algo, ¿no? El protagonismo de la edificación, absolutamente necesaria, maravillosa. Soy un enamorado de la arquitectura y un arquitecto frustrado, pero, señores y señoras, no hemos aprendido mucho. Yo les invito a que vean una foto de este edificio que se han gastado una millonada, más que costaría hacer el Coliseo hoy, y unos años más tarde, esto es China, está casi como el Coliseo. Eso es verdad. Hay que hacer una reflexión y lo lógico sería que todo este tipo de cuestiones que hacemos y que implicamos a la ciudad como elemento de atracción nos dejara un legado. Sería interesante que dejara un legado y que además ese legado tuviera que ver por lo menos con la sintonía de lo que allí sucede, es decir, que moviera la aguja en alguna dirección. Pero para eso hay que planificarlo. Porque hagamos un edificio o porque traigamos un evento, eso puede ser un elemento dentro de una cadena de cosas, pero desde luego no cambia la aguja. Segunda cuestión que tiene que ver con el deporte, y para ir muy rápido, esto de la práctica, esto de los espacios prácticos, es los espacios donde se practica el deporte. Evidentemente, hace muchos años, precisamente en Inglaterra, empezamos con esto del fútbol, ¿no? Había espacios de este tipo. Un poquito más adelante empezamos a jugar al béisbol, al cricket, y hacíamos cosas como esta. Y un poquito más adelante, pues incluso, aunque con una vestimenta poco adecuada, ya hacíamos cosas como esta y tendríamos que tener espacios ya no indoor, no outdoor, donde poder plantear la práctica deportiva durante mucho tiempo. Y esto además lo situamos en determinados contextos urbanísticos de aquella manera, no como elemento de integración, muchas veces como elemento de adorno, en el mejor de los casos de reclamo. Hay algunas otras dibujitos que manejan ya y que incorporan que en pequeñas promociones o en pequeñas áreas de la ciudad ya hacíamos ciertas reservas de suelo. Si hacemos una visión rápida sobre los planeamientos de los últimos años, veremos que las reservas de suelo normalmente no están ni en los mejores sitios para que sean usadas ni con el mejor valor. ¿Vale? Entonces, eso refleja un hito que pretendemos que luego la ciudadanía lo tenga de una manera distinta o inversa en muchas ocasiones. No suele suceder como casi nada por casualidad. Ya Le Corbusier hacía cosas como incluir en estas pequeñas reflexiones que el deporte tendría que estar a los pies de las casas, ¿no? O sea, que es algo que pensadores vinculados a la ciudad han ido incorporando. Otra cuestión es que ese pensamiento se haya hecho voluntad en muy pocas ocasiones. Y de ahí, de esos espacios, pasamos a, y si vemos el recorrido en nuestro país, a que los colegios, los centros educativos tendrían que tener un espacio. Otra cosa es también donde se ponían los centros educativos y qué prioridad tenían para ese espacio, y luego el espacio, sin contenido, estaríamos en el mismo punto que hemos estado con los grandes equipamientos donde la gente iba a ver. Si la prioridad para que la gente haga ejercicio dentro de la estructura es la que es, tendríamos un resultado parecido. Incluso, y esta es una imagen que nos va a hacer cierta gracia,
el principio de la tecnología nos impidió la casa como espacio, nuestro propio espacio como espacio para hacer deporte. Bueno, tenía mucho de curioso. La realidad, y os pongo un dato que es muy relevante, durante la pandemia, por lo que a mí me dio el premio nacional que habéis oído de deportes, es porque conseguimos que más de 10 millones de personas durante el tiempo que estuvimos encerrados se conectaran para hacer deporte, porque nosotros entendimos una cosa y se lo planteamos al gobierno abiertamente: o hacen deporte o va a haber muchos matrimonios que después de esta pandemia, o sea, nadie había pensado que hace muchos años que no estaban 30 días seguidos todas las personas de una familia en un espacio que nunca están todos, y de luego nunca todos con toda su energía. Eso es imposible. Afortunadamente conseguimos eso y fue un resultado muy, muy agradable. Y luego pasamos a la dotación, que ya lo he adelantado, es decir, ya ha pasado un poco de tiempo, sabemos hay unos fenómenos, sabemos que hay que hacer cosas, pero luego llega esto de la factura, que es quien la paga, ¿no? Y una manera que tienen las ciudades de pagar sus cosas, pues es el suelo y el valor del suelo. Y por tanto, donde vamos a optimizar el valor del suelo normalmente no es en la práctica deportiva. Porque no hay un retorno directo, tiene un valor económico altísimo. Solo os digo un dato: en los últimos 15 años de la vida de una persona gastamos el 82% de los recursos de salud. La edad media en los últimos 30 años de nuestras vidas se ha alargado casi 8, que hay que incorporarla al sistema de salud, y que si no preparamos a nuestros cuerpos para ser seniors activos, vamos a tener un problema de cuenta de explotación, ¿vale? Que es mucho más triste. Pero tenemos que prepararnos, y ahí la corresponsabilidad y el espacio urbano hace mucho para que esto sea así. Os decía, que ya hemos ido incorporando a los espacios, y esto es un planito muy interesante, donde aparece en un margen ya un área, un espacio dotacional dentro del planeamiento. Y hemos ido incorporando cosas como esta, maravillosa, donde sí dotamos de un espacio público. Otra cosa es dónde está. ¿Y cuánto tardamos en llegar allí? ¿Y qué facilidades tiene? Los niños yendo allí solos, lo veo complicado. Como estamos en determinadas horas del día a atravesar esas avenidas y ciudades, seguramente van a estar estancadas. Es decir, debemos pensar en cosas. Es verdad que hemos ido evolucionando, hemos puesto una pequeña evolución en el planeamiento, en un pueblecito aquí al lado, en Alcalá de Henares, hemos hecho una cosa como esta, porque ya había dotacionalmente había esa reserva de suelo. Es verdad que ahora se acerca a un área que se puede visitar. Es verdad que cuando se hizo esta reserva del suelo, esto estaba no en la periferia, estaba con los lobos. Entonces, ¿qué ha pasado en el siglo XX y XXI? Yo creo que es muy relevante. Y aquí voy a ponerte un par de ejemplos muy rápidamente. Pues ha pasado que el deporte forma parte de la estrategia de muchas ciudades para posicionarse o comunicarse. El deporte es una herramienta, aparte de un elemento y un derecho de la ciudadanía, es una herramienta. Y corremos el peligro de volver a replicar las mismas cosas que hemos hecho mal. Esto es una campaña que todo el mundo conoce, de un valor, con la foto es mucho mejor y se sale lo que es la estela, el horizonte de la ciudad, con un gran jugador de una práctica deportiva que dio y da todavía. ¿No se oye? No se oye. ¿No se oye? No, a mí con eso en la mano fatal. Es que me muevo mucho, entonces como me muevo mucho, prefiero... ¿Se oye mejor ahora? Gracias. Es que no me muevo mucho, disculpadme, me ponen siempre el cacharro pero me muevo mucho. Bueno, lo que es relevante es que este hecho que hemos aprendido relativamente, nosotros en nuestro país tenemos el caso, por ejemplo, de Barcelona. No movió nada la aguja, movió mucho la aguja de Barcelona en el mundo, pero en términos de práctica deportiva se movió 10 años más tarde, cuando fuimos capaces de darle a todos los grandes contenedores una actividad. Y fue realmente
parte de la red de instalaciones públicas y los programas que anclaron. Pero como elemento fundamental no estaba articulado ni estaba pensado para que fuera una herramienta así. De esto ya hemos hablado, simplemente plantearos que lo que sí ha sucedido, igual que es una herramienta que busca fortalecer la relación de la ciudad con el exterior, el deporte también se ha generado como motor de innovación y como la creación de una nueva industria. Y esto para mí es muy relevante. Este es el sistema español deportivo. Hay que buscarse una brújula para saber cómo relajarnos y poder interconectar y hacer cosas que hace quién y cómo. Pero es la realidad. Y han pasado cosas como esta. El deporte ha conseguido que se hagan alrededor de en el último punto, de un rascacielos, un club que cuesta un dineral simplemente por correr alrededor de un espacio muy pequeñito, en plan mosquito dando vueltas en un cristal, pero cobrando una pasta porque no hay otro sitio donde poder hacerlo. O hacer cosas como estas, ¿no?, que tienen una belleza tremenda, pero que la durabilidad de esto como proyecto, yo os invito a que os deis una vuelta por España y veréis la cantidad de circuitos de BMX lleno de margaritas y que no hay nadie con una bicicleta. En general, hemos dado un paso muy relevante por el deporte, sabemos que es una industria y se está consolidando porque además alrededor de estos espectáculos hay practicantes. Por ejemplo, el tema del turismo deportivo es un nuevo filón. Hay gente que viaja, toda la familia, para correr un maratón. Toda la familia para ir a ver a esquiar a su hijo. Toda la familia para ir a nadar a la suegra. Bueno, esto poco, pero también. En general, estamos en una nueva dimensión y es muy relevante entender que esto está pasando en el mundo. Y esta imagen es icónica. En Nueva York, hasta la bandera, lleno mucho más que cuando va a cantar Sting. La maratón de Nueva York. O cuestiones como esta, que somos capaces de usar el espacio público de una manera para hacer simplemente un espacio de cicloturismo, o en Toronto ver, esto ya lo hacemos aquí de vez en cuando en la Castellana, un espacio para que la gente pueda andar y sustituir los coches por las personas. En general, hoy estamos hablando y oímos todo en el urbanismo continuamente el tema de las marcas ciudad, ¿vale? Y las marcas ciudad, como todo, tienen vectores, iconos sobre los que enganchamos las cosas para contárselas a los demás. Y tiene que ir mucho más allá de lo comercial. No vale solo el evento, no vale solo el I love, ¿no? Eso tiene para un ratito y desde luego, vuelvo a decir, no mueve la aguja. ¿Qué es lo que hemos intentado visualizar nosotros? Es que como el rol de las marcas ha cambiado, el de las marcas ciudad también, son mucho más amplios, son mucho más sofisticados, tienen que realmente plantear su propósito como ciudad, y para que tengan esa fuerza tienen que atraer, y tienen que atraer porque son ciertas. Lo que pasa en un evento es un plató de televisión. Unos Juegos Olímpicos es un plató de televisión donde hay gladiadores que hacen cosas y unos son mejores que otros, pero el juego se acaba y la ciudad sigue. Entonces es muy relevante que utilicemos esto como elemento de orgullo, de propósito, que está bien, pero que luego pasen cosas, porque si se acaba dentro y la cosa no pasa, lo que tenemos es una factura que nadie paga. Vinculándonos a esto, os voy a poner este pequeño vídeo. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide.
The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Bueno, esto sí que es un propósito. Yo os voy a contar una cosa así muy rápida. Personalmente, hace 3 años estuve 26 días en una UCI boca abajo por este bichito que vino aquí. 26 días boca abajo. El día que me sacaron, luego estuve otro mes y medio en una cama. Y el primer día yo, machote, que tomé conciencia de mí mismo, quise ponerme de pie. Me pillé tal guantazo que me abrió una brecha aquí en la cabeza y me tuvieron que quitar un diente. Es muy relevante en qué lado de la pantalla queremos estar. Es una decisión personal. Y otra cosa es cuánto nos ayude el espacio público para que eso sea así. Porque es muy importante decir que la gente anda. Pero si cuando sale de casa le pilla un coche, es difícil que ande. Es muy importante decir que la gente haga este ejercicio físico. Pero si no hay programas y espacios donde hacerlo, es muy complicado. Todos tenemos una vida compleja, nos movemos, tenemos familia, tenemos un montón de cosas que hacer. Pero elegir en qué lado de la pantalla nos ponemos es una decisión que tenemos que tomar. Y os pongo un segundo vídeo y con esto acabo. Que algunas marcas a la hora de relacionarse con las mismas personas que nos relacionamos en el entorno, porque nosotros tomamos Coca-Cola, vamos al colegio, cogemos el tren o el metro, perdón, o leemos un libro. Somos el mismo individuo, tenemos los mismos impactos en todos los entornos y de la misma manera. Y como es así, hay gente que lo estudia y sabemos que tenemos un problema que es el sentido de pertenencia a los espacios. Fijaros hasta qué punto esto es así. A ver. Ahora. Sí. Somos bichos raros, obsesivos, fanáticos, extremos. Vale, tampoco. Pero es que tienes que estar loco para machacarte cada día, llenarte de valor y acabar reventado. ¿Y para qué? ¿Por qué lo hacemos? No levantamos neumáticos para ser mejores levantadores de neumáticos. Lo hacemos para ser mejores. Punto. Mejores líderes. Mejores padres. Mejores humanos. Más fuertes y decididos. Capaces de todo. Para ser más de lo que somos. Para despertar nuestras mentes. Para ser más humanos. Para ser más humanos. Esto es lo que hemos intentado, lo que intentamos básicamente. Esto, ¿ahora? ¿No anda? Sí. Se ha quedado. No, es que se ha quedado como enganchado, no me dejaba pasar. Ahora sí. Esto es lo que intentamos. Para ser más humanos solo podemos serlo si en el espacio donde estamos nos facilita esto. Y la gran apuesta en lo que estamos trabajando con mucha intensidad es en demostrar que hay ciudades que se capacitan para ello. Hay ciudades que entienden que esto es primordial y lo ponen dentro de sus políticas. Hay ciudades que condicionan su planeamiento a esta decisión. Hay ciudades que entienden que este año y los próximos 15 será el momento en nuestro país que más gente senior viva, que más gente de más de 65 años viva, que vamos a someter a un estrés brutal a todo lo que habíamos planificado y que además la siguiente generación tiene un compromiso, la siguiente generación, no la que viene detrás, sino la siguiente generación que tiene que tomar el relevo de la dirección de la sociedad, tiene algunas preguntas por hacerse y algunas preguntas que contestarse también. Y que estamos en esa posición. Pero para hablar de cosas serias os dejo con Carlos Laoz, que es el que sabe esto. Muchas gracias. Bueno, yo retomo donde me lo ha dejado Alfonso, votando, después de dar esa... Me ha dejado la pelota votando, después de dejarme o abrirme
ese concepto de espacio activo, que es como el último vector de la relación entre ciudad, urbanismo, deporte y actividad física, es esa concepción del espacio urbano, de la ciudad, como un espacio que puede hacer un cambio, que puede promover una cultura activa y puede promover el movimiento y la actividad física, no como una manera sustitutoria al deporte, sino es una manera complementaria, porque lo que importa al final es que seamos activos, independiente de la manera que lo seamos, ¿no? Lo cual me remite directamente al gran protagonista de la noche, seguramente, que no es el deporte ni es la actividad física, sino es el concepto de salud, que en definitiva es casi el último concepto, último en el sentido británico de la palabra, el definitivo por el que existimos, ¿no? Porque tenemos salud, ¿no? De hecho, prácticamente cualquier faceta de la existencia humana podía explicarse desde ese punto de vista, ¿no? Hacemos las cosas para tener salud. Hay muchos autores, por ejemplo, que dicen, hablando concretamente del mundo de la arquitectura, como es el caso de Beatriz Colominas, que se podría explicar la historia de la arquitectura en el siglo XX simplemente con ese vector, ¿no? Y seguramente mucho más a partir de, o como conciencia que hemos tomado a partir de los sucesos de la pandemia. Independientemente de otros fenómenos que hablaremos vinculados a la salud, y hoy lo vamos a ceñir al mundo de la actividad física, voy a empezar mi parte de la exposición contrastando estos dos números que tenemos aquí, ¿no? El número 1.100 muertes por accidente de tráfico se producen anualmente en España. Un número que afortunadamente desde los 10.000 que se producían en los años 80 han ido bajando año a año gracias a la labor de la DGT, por ejemplo, y las autoridades, pero es que todos los años se produce una cifra de muertos que es 25 veces superior sin que tengamos un departamento institucional dedicado al combate del sedentarismo, ¿no? Esto, para que nos demos cuenta, es un número aproximadamente un poco más de la mitad de los muertos que se produjeron en el primer año de la pandemia. Significa que cada año en España nos enfrentamos a una pandemia silenciosa, que no somos conscientes de ella, anualmente, debido a ese sedentarismo, el sedentarismo que es la inactividad física en el tiempo, durante la actividad principal, y a la inactividad física vinculada al tiempo de ocio. Esto, evidentemente, como podéis imaginaros, ese sedentarismo y esa inactividad repercute en el que haya la población española adolezca de altos índices de enfermedades crónicas, como la diabetes o el sobrepeso, y que las estadísticas de las enfermedades mentales que están los últimos estudios científicos los vinculan, hay una evidencia apilada enorme, y lo están vinculando el crecimiento de las estadísticas a ese sedentarismo. Las enfermedades mentales también estén desbocadas, ¿no? Además, no solamente es un tema de salud pública, sino que también es un tema de justicia social, porque todos los estudios también nos muestran de que el sedentarismo no solamente es una cuestión de salud, sino que también es una cuestión de género, porque afecta mucho más al colectivo de las mujeres que al de los hombres, especialmente a las mujeres jóvenes que a los hombres jóvenes, y además es un tema que tiene que ver con la desigualdad social, porque el sedentarismo y la inactividad afectan mucho más a las rentas más bajas que a las altas. Esto no es una cuestión española, es una cuestión mundial. Se viene produciendo fundamentalmente a partir de los años 60, con una mayor profundidad si se quiere, en los últimos 20 años, cuando la digitalización verdaderamente ha cogido impronta. Y se tiene que ver fundamentalmente con los cambios tan importantes que se han producido en las maneras de entretenimiento, en la forma de producción y en la forma de consumo, ¿no? Con algunos números, algunas cifras tan espectaculares, como es el caso de China, en el que en menos de una generación la mitad de la población se ha hecho sedentaria. Esto es una cuestión que todavía ahora mismo estamos hipotizando sobre lo que va a ocurrir, no lo sabemos. El ser humano lleva siendo, con mayor o menor medida,
un ser activo 3 millones de años, que es aproximadamente lo que tenemos como protoespecie y después como especie, ¿no? Y por primera vez en una historia de 3 millones de años hay una generación, o empieza a haber una generación de seres humanos que no se mueven, ¿no? Bueno, pues todavía estamos a las puertas de lo que puede llegar a ocurrir y además van a ir, como exponía Alfonso, la incorporación de las nuevas, los seniors cada vez van a ser más grande la población senior y porque entre otras cosas duramos mucho más, ¿no? Duramos mucho más, vivimos más, pero tenemos mucha peor calidad de vida. En cambio, este problema, que frente a otros grandísimos problemas que tiene la sociedad, o desafíos más que problemas que tiene la sociedad actual, como puede ser el cambio climático, que tiene una muy difícil solución, o incluso pues lo que estamos viendo en estos últimos días con el presidente de Estados Unidos, con los auges de los populismos y demás, que no hay manera de entender qué ocurre con la sociedad que vivimos. El tema del sedentarismo y la actividad física tiene una solución muy fácil. Se combate moviéndose. Si te mueves, deja de ser sedentario. Por lo cual, digamos que es una cuestión que la tenemos al alcance de nuestra mano. Además, si se añade al tema del sedentarismo vinculado a la salud, hay otras preocupaciones que tienen que ver con la contaminación, hay otras preocupaciones que tienen que ver con la ciudad y el urbanismo y la salud, como por ejemplo nuestra forma de vida común, que ha servido como vector pues, para que se propaguen enfermedades como sufrimos en el COVID, o el propio asunto del envejecimiento, que es tan importante, es tan conocido, que hemos comentado antes ya, ¿no? Por tanto, el tener un espacio público, un espacio urbano de calidad, que procure calidad ambiental y que nos cuide, en este momento es un factor crítico, pero además lo va a ser mucho más si se quiere en los próximos años. Y por eso hay que trabajar en ello, ¿no? Esto no es una cuestión que digamos nosotros, esto es una cuestión que hay millones de artículos, literalmente millones de artículos científicos que trabajan en esta línea. Hay evidencia, no es debatible, hay evidencia científica más que suficiente para indicar que, y en ese sentido pues está promovido por la propia OMS en su plan de lucha contra el sedentarismo, en el que pues el espacio público, la ciudad, tiene un papel fundamental en la lucha contra ese comportamiento sedentario en el que la sociedad, como sociedad, nos hemos visto abocados, ¿no? Haciendo simplemente recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, nueva sensibilidad hacia la salud, nueva preocupación, porque es una preocupación que antes no existía, reconocimiento de que el comportamiento activo tiene muchos beneficios, así como el comportamiento inactivo tiene muchos problemas, el comportamiento activo no tiene muchos beneficios, y que el entorno físico pues tiene una incidencia directa sobre ese comportamiento activo. Por ese motivo hay ciudades de todo el mundo que se están organizando para empezar a promover cambios en sus espacios y con el objetivo de promover una cultura activa y saludable en los espacios donde la gente habita, ¿no? Son muchos. Y este es un concepto que lleva manejándose de diferentes maneras, y es un concepto pues que digamos que ha tomado cuerpo o está tomando cuerpo a nivel de manera digamos no concentrada en un único lugar, sino con iniciativas particularizadas de diferentes ciudades, que se empieza a convertir en un concepto ya, digamos, sólido y aceptado por la comunidad científica y por la comunidad arquitectónica también, ¿no? Que es este concepto de la ciudad activa, ¿no? Que básicamente, como decía, pues es una ciudad que trata de promover una cultura activa y saludable en los espacios donde la gente vive su vida diaria, ¿no? Evidentemente, las ventajas o los beneficios son indudables en términos de salud, pero también hay beneficios sociales probados en los lugares donde se han llevado a cabo estas experiencias, que ahora os introduciré brevemente. Evidentemente aumenta el compromiso cívico, aumenta el voluntariado, hay también beneficios económicos, sobre todo en el mundo anglosajón. Esto nos afecta menos a nosotros, pero el habitar la calle en el mundo anglosajón, en muchos espacios,
Australia, Estados Unidos, de repente se empiezan a detectar cómo, habitando la calle, de repente hay apertura de nuevos negocios, etcétera, etcétera, ¿no? También tiene que ver con la seguridad, cuando hay más gente en la calle, porque la gente es activa y utiliza el espacio para lo que sea, pero lo utiliza, habita el espacio, que como todo el mundo sabe, es la manera más óptima de hacer que los espacios sean seguros. Evidentemente también tiene que ver con ventajas o beneficios con el medio ambiente, que tiene que ver con la contaminación o la mejora de la calidad del aire y de los ruidos y, por supuesto, evidentes ventajas propiamente espaciales, porque si se mejora el entorno, pues evidentemente es de perogrullo que el entorno se mejora, ¿no? Por tanto, ciudad activa, que es el tema que queremos que os quedéis con él esta noche, como un concepto que cada vez que lo escuchéis, que cada vez lo vais a escuchar más, pues evidentemente sepáis de lo que nos estamos refiriendo, que son esas ciudades que trabajan para que sus habitantes pues sean activos en el día a día, que es una manera totalmente lícita y complementaria de estar activos sin necesitar de manera obligatoria tener que hacer deporte. Uno tiene que cumplir unos ratios de actividad física y los puede cumplir de la manera que lo necesite. Unos lo hacen bailando, otros los hacen yendo a trabajar utilizando el transporte público o andando, otros lo hacen yendo a comprar el pan cuando lo necesitan. Y la ciudad tiene que proveer de esa posibilidad. Eso es lo que tiene que la ciudad hacer. Tiene que disponer. Después, evidentemente, el ciudadano hará lo que considere conveniente, ¿no? Pero la ciudad está en la obligación de proveer los espacios, de facilitar de que la gente pueda tener esa conducta y esa vida activa, ¿no? Evidentemente, hacer una ciudad activa es una labor, emprender el camino de la actividad es una labor que emprende por parte de las ciudades voluntad y recursos. En muchos casos no se trata de poner recursos nuevos, sino se trata de recuperar muchas ideas que las ciudades ya tenían y es ponerlas en funcionamiento. Es un proceso de perfeccionamiento continuo. No se trata de que para una ciudad se convierta en activa, no se trata de que se inscriba en esta o en otra asociación que ponga el branding o el nombre de que ya es activa, sino que una ciudad es activa cuando es más activa hoy que lo fue ayer y porque trabaja en ese camino. Evidentemente no todas las ciudades parten del mismo, tienen el mismo punto de partida. No se puede esperar que una ciudad como Marrakech, que tiene un clima que es adverso, si lo comparamos con la Toscana, pues puede llegar a tener los mismos ratios de facilitación para sus ciudadanos de que se desenvuelvan en esa actividad física, ¿no? Pero se trata de cuánto esfuerzo hacemos cada uno dependiendo de la capacidad que tenemos para llevar a cabo ese esfuerzo, ¿no? Evidentemente, aparte de esa voluntad y esos recursos, pues necesitamos estrategias, ¿no? Y esto está muy probado. Hay muchas ciudades que han empezado a emprender ese camino. Simplemente nosotros hemos hecho una investigación desde hace bastante tiempo, hemos hecho el seguimiento de esas ciudades y hemos detectado una serie de, digamos, no es un decálogo porque son 15 elementos, 15 estrategias, que la vamos a pasar muy brevemente para que seáis conscientes de en dónde trabajan las ciudades, que es en la línea que trabajan esas ciudades para promover ese comportamiento activo entre los ciudadanos, ¿no? Esto lo sacamos en un libro hace unos años y es un poco la base de la metodología que estamos siguiendo para hacer las investigaciones y las propuestas que tenemos. Por un lado tiene que ver con la intensificación, es decir, con buscar compacidad en la forma y densidad poblacional en la medida de lo posible. Esto, no voy a entrar en detalle, pero bueno, esta es la ciudad de Vancouver con una experiencia interesantísima, en un lugar con un sprawl tremendo, cómo fueron capaces de densificar una cosa que a priori era imposible de densificar, lo consiguieron, diversificar, es decir, promover la mezcla de usos en la medida de lo posible. Esto es una imagen de Londres, en Charing Cross, o intentar, en la medida de lo posible, huir de estructuras jerárquicas urbanas monofuncionales para generar una suerte de centralidades difusas que afecten o que cumplan, que aborden a la ciudad en su completitud. Esto es un tema que ahora se está hablando de la ciudad de los 15 minutos, muy famosa, el concepto de Carlos Moreno en París, pero esto lo lleva haciendo Melbourne desde hace 20 años con unos casos tremendamente bien comprobados,
Que por otra parte, en Guadalajara no hace falta hacerlo porque es simplemente la ciudad que tenéis. Esto es no solamente para Guadalajara, es para otros muchos sitios donde problemas como el sprawl pues no es una dimensión preocupante en una ciudad como Guadalajara, una ciudad mediterránea, que ya lo tenemos asumido como nuestra forma de vida, pero otros lugares sí que ocurren. En cambio, sí que habrá otros temas de los que estemos comentando aquí que sí que puedan ser aplicables a vuestra ciudad, ¿no? El tema que tiene que ver de la relación con el medio ambiente y con la ciudad, intentar sistematizar las conexiones entre el medio ambiente y las personas, aproximar los espacios públicos. Antes Alfonso hacía mención a las zonas verdes, ¿no? Históricamente, en el urbanismo español siempre se ha colocado las zonas verdes en los lugares que menos molestaban o que menos valor tenían. Las zonas verdes tienen que ocupar la centralidad de la ciudad, porque tienen que ser absolutamente accesibles si tienen que ser utilizadas. Si en la ciudad de Nueva York, que es el metro cuadrado más caro de la Tierra, se pueden abrir nuevos parques y nuevas plazas, porque la sociedad lo ha decidido así, cualquier otra ciudad del mundo puede abrir nuevas zonas verdes dentro de su tejido urbano. No es una excusa, se puede hacer, ¿no? Experimentar, clave. Las ciudades, como por ejemplo en el caso de Copenhague, que son de las ciudades de las más avanzadas del mundo en términos de espacio público o en términos de promoción de esta ciudad activa, no se quedan solamente en el plano de diseñar espacios, sino que también los programan. No podemos seguir concibiendo los espacios públicos como entornos, plataformas vacías, sino que hay que pensar también en su uso, ¿no? Os invito, no voy a entrar en detalle en este proyecto, pero os invito a conocerlo. El Superkillen en Copenhague es un proyecto maravilloso que yo creo que va a dar una nueva generación de cómo afrontar el uso del espacio público de aquí en adelante, ¿no? Tema que tiene que ver con universalizar el uso del espacio público mediante la inclusividad, la accesibilidad, también la ruptura de las barreras culturales, que son importantes. La cuestión de enlazar el espacio público. Evidentemente, una ciudad, una sociedad no tiene recursos para acometer la reforma de todo su espacio, pero sí puede identificar ciertos lugares críticos sobre los que emplear especial intensidad, ¿no? Eso se ha hecho en muchas ciudades españolas, por ejemplo, con los paseos del colesterol, ¿no? Os acordáis todos, ¿no? Toda ciudad española que se precie tiene un paseo del colesterol. Y era donde empezó siendo un lugar donde la gente iba a andar en un polígono industrial y poco a poco se hizo una acera, se ampliaron, luego se puso iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de esa manera, de la misma manera que el paseo del colesterol se convirtió en un vector activo para muchas ciudades españolas y pueblecitos, esa misma idea se puede hacer en ciudades, en muchos espacios de calles de la ciudad. En vez de acometer grandes rehabilitaciones, concentrar en vectores de salud situados en lugares críticos, ¿no? Estimular la caminabilidad. Parece ser que, y esto tiene que ver mucho con nuestra profesión, con la arquitectura, nosotros disponemos y luego disponemos el espacio y luego esperemos que el espacio se ocupe, ¿no? Pues este espacio ha tenido mucho éxito, esta plaza, ¿no? Y es que yo me acuerdo cuando era más joven, estaba en la escuela, tenía un profesor, un sabio, que me decía, bueno, si tú alguna vez haces una plaza y no funciona, no te preocupes, le pones patos y que son los mejores urbanistas que existen y seguro que al final termina yendo la gente. Bueno, pues hacer que los espacios sean habitables y sean habitados, hay una ciencia detrás de eso en el espacio público, que se llama caminabilidad. Está muy estudiado. Bueno, pues enfocar nuestros proyectos, nuestras ciudades, desde esa perspectiva de la caminabilidad para que sean utilizables, ¿no? Y sean utilizados. Además, en algunos casos con recursos muy bajos. Este es el caso de Buenos Aires, muy interesante. Con el tema del espacio, con la movilidad, pues priorizar el espacio, el transporte público, hacer mención de que la ciudad, esto no es un tema ideológico, no es de izquierda ni de derechas. La ciudad más neoliberal del mundo, Singapur, no se ve del todo la imagen, pero Singapur es la ciudad más económicamente dinámica y más agresiva en términos de negocio, es el sistema de transporte público más eficiente y más utilizado de la Tierra. Por lo cual es un tema de lógica. Modulación, intentar restringir el tráfico
modular el tráfico, no impedir, modular el tráfico en la medida de lo que se pueda para devolverle el espacio al peatón, tonificar, utilizar en la medida de lo posible el espacio público, los sistemas activos de movilidad. Generar, la arquitectura también puede contribuir a esa ciudad activa, muy clave, el papel lo tienen las dotaciones, las propias dotaciones deportivas, trascender de espacios especializados y separados de la ciudad a espacios integrados en la ciudad e híbridos. Esto es un proyecto impresionante en Liverpool. En un mismo sitio se mezcla un centro deportivo, un centro de día, un centro de tratamiento de cáncer, una biblioteca, una mediateca. Es el nodo comunitario, es la nueva iglesia, es la nueva catedral de la sociedad que se une en torno a la salud, ¿no? Evidentemente, proyectos que tienen que ver con las escuelas. Las escuelas tienen un potencial brutal para generación de nuevos espacios para la práctica deportiva, extendiendo horarios, llegando a acuerdos, utilizando más los espacios de lo que verdaderamente lo llevamos a utilizar, como el caso que están haciendo en París. Y finalmente, pues en la medida que se pueda, pues conciliar, promover la actividad física en los espacios de trabajo, que para muchos de nosotros es la única manera de poder llegar a ser activos, ¿no? Saco una imagen última de la ciudad de Hamburgo, como una ciudad que ha hecho un recorrido impresionante en los últimos años en torno a su transformación, aprovechando una oportunidad fallida que fue Hamburgo intentó hacer una olimpiada, sus ciudadanos convocaron un referéndum porque no querían hacerla y transformaron ese momento, ese impulso, en una transformación de toda la ciudad para cumplir esos requisitos activos. Pasaron del evento deportivo a la transformación activa del espacio público. Muy interesante. Deciros que de la misma manera que están surgiendo, se hacen planes de PEMUSES, ¿no? Planes de movilidad urbana sostenible. Hemos hecho una metodología que tenemos en abierto para que se puedan utilizar por parte de los ayuntamientos, de los profesionales, para que podáis utilizar cómo hacer un plan director de ciudad activa, porque evidentemente si no hay un instrumento no se puede llegar a hacer, ¿no? Igual que se hace un PEMUS o se hacen otra serie de plan de mantenimiento del espacio público, pues hemos hecho una metodología que tenemos en abierto para que la podáis utilizar. Hemos aplicado esto en varios sitios. Traigo aquí algunas imágenes, por ejemplo, que hicimos en Torrelodones. En este proyecto desarrollamos 30 indicadores, muy interesante, 30 indicadores para medir el seguimiento de esa ciudad en su evolución hacia convertirse o ser más activa, ¿no? Aquí veis algunos de los planitos, por ejemplo, esto es un indicador de continuidad arquitectónica y algunos más sofisticados. Esto, por ejemplo, es un indicador que tiene que ver con la conectividad del sistema verde. O, por ejemplo, este es un indicador de caminabilidad o un transporte público, etcétera. Bueno, he sacado aquí algunas imágenes y eso pues daba una serie de ratios, rojo lo que es los elementos que estaban críticos, verde los que estaban muy bien, para poderse ir midiendo, pues puede ir midiéndose. Hace un tiempo, bueno, aquí os enseño algunas imágenes de modelos, de diagnóstico y demás. Este sistema era muy complejo. Cuando lo testeamos un par de veces tenían los arquitectos municipales cierta dificultad para hacer el seguimiento y lo que hicimos lo hemos reducido a un sistema de indicadores de 10 indicadores que es mucho más óptimo, mucho más operativo, que por supuesto tenéis a vuestra disposición. De hecho, en este último año hemos estado muy concentrados con un encargo por parte del MIBAU para intentar incluir esa dimensión de la actividad física dentro de la agenda urbana y, bueno, pues estamos trabajando para incorporar esa dimensión, ¿no? Fijaos, para que veáis algunos datos, la agenda urbana pues tenía un gran potencial para poder incluir ese concepto de la actividad física. En cambio, realmente recibía poca atención, es decir, que aunque tenía potencial para poder incidir, realmente hacía poco, ¿no? Entonces, bueno, pues después de hacer un estudio bastante sesudo que no voy a entrar a contaros, aquí hay algunos gráficos, finalmente llegamos a determinar que era conveniente
incluir 53 nuevas líneas de actuación dentro de la agenda urbana española, que las hemos planteado, hemos entregado el trabajo y esperemos que sean muchas de ellas incorporadas en los próximos años al texto. Para desarrollarlos, pues aquí os enseño un estudio internacional que hemos hecho de muchos otros países que tienen normativas análogas y hemos hecho un extracto para poder incluirlas. Bueno, aquí hay una muestra de algunas de esas líneas de actuación y también pues hemos recomendado 8 nuevos indicadores para la agenda urbana, que con 2 que ya cuenta la agenda urbana que son óptimos, pues harían ese conjunto de 10, ¿no? Que quedan en ello y que sean indicadores de seguimiento. Estos son los números totales. Claro, cuando a mí nos invitan a cenar a algún sitio, pues yo suelo llevar vino o suelo llevar un postre o lo que sea, ¿no? Como nos invitasteis, pues hemos hecho alguna medición muy rápida de Guadalajara de un solo indicador para ver qué tal funcionaba. Es el más sencillo porque es un indicador que tiene que ver con... Es un cálculo más o menos automático, las fuentes están abiertas y, bueno, pues teniendo en cuenta esos datos, hemos hecho el cálculo del indicador de las zonas verdes urbanas, que básicamente mide, pues, por ejemplo, la accesibilidad de todas las viviendas, todos los edificios de Guadalajara, a las zonas verdes de vecindario, con un rango de 250 metros, la de barrio, que son entre 5.000 y 10.000 metros, pues a 500 metros, y las zonas verdes, grandes zonas verdes urbanas, pues en un entorno de los 1.000 metros. Eso se mide para cada uno de los edificios teniendo en cuenta esos datos. ¿Hay alguna diferenciación entre lo que reconoce el INE y el cálculo de viviendas que hemos tenido a partir del catastro? Hay un gap ahí que, bueno, seguramente es familias censadas frente a viviendas, ¿no? que son más, ¿no? El caso es que haciendo el plano, aquí no se aprecian todos los colores, pero sí que deciros que sale que la disponibilidad de la ciudad a la hora de proveer de espacios verdes para la ciudadanía es del 100%, tiene cobertura del 100%, lo cual es sorprendente. Hemos medido más ciudades, no los tienen, no valía decir cuáles, pero no es un número habitual. No estoy comparándolo con Vitoria, que sí los tiene. Estoy hablando de ciudades de la Comunidad de Madrid, muchas que no las tienen, ¿no? Que no lo tienen ni del 50%. Fijaos, bueno, aquí se ve un poquito más en este plano, es que el monitor cambia un poco los colores. Eso lo podemos dejar para que los veáis, pero bueno, las zonas más cubiertas, y hay algunos lugares que están situados en el centro, en esas zonas que más calientes, rojas, que ahí llegan a tener hasta 15 impactos. O sea, que hay cada persona de cada habitante tiene acceso a 15 puntos de zonas verdes que están calificadas como buenas zonas verdes para poder tener una vida activa, ¿no? Por lo cual, en ese sentido, no sé qué tal saldrán el resto, pero en ese sentido, enhorabuena por Guadalajara, porque eso por lo menos lo tenéis cubierto. Otras cosas no lo sé. Así que nada, muchísimas gracias por la atención y estamos disponibles para vuestras preguntas. Aquí hay zonas, quizá el exceso o otra cuestión que se puede traer a colación, si estamos al 100% es que estamos ok, pero la vivencia es que hay zonas en las que no se llega a producir, hay un parque urbano, por ejemplo, a lo largo del Alamín, en el que es magnífico, además tiene un riachuelo, una red de agua, y sin embargo, pues casi siempre está vacío. Yo practicaba, ahora yo a partir de ahora voy a practicarlo más, pero está muy vacío. Cerca también tenemos otra zona deportiva que cerca de unas viviendas públicas y tal, que no se utiliza y que tiene un campito de fútbol, tiene varias cosas. Entonces, bueno, ya no me enrollo más. Simplemente, ya que hay aquí autoridades municipales, pues, cómo se puede intensificar un poco esos espacios que por otra parte hay unos espacios siempre llenos que son los viernes por la noche
en la calle de los Pinos, en San Juan. Bueno, si van andando, no está mal. Y pues solicitar, además, como regalo, un análisis de que esos espacios urbanos, que ya están muy bien potenciados, cómo se podrían activar. Gracias. ¿Contestamos uno a uno? Sí. Yo creo que el primer reto, el más difícil, es disponer del espacio. Teniendo el espacio, todo lo demás es mucho más difícil de conseguir. Claro, el plano que habéis visto tenía intensidades de rojo y, insisto, lo que se ve en la pantalla con buena calidad tiene muchos más matices, o sea, está mucho más, incluso más favorecedor que lo que se veía en la imagen. Hablaba de que los lugares con una mayor intensidad significa que era un habitante de esa vivienda tiene acceso a 15 puntos en el más favorable de los casos, a utilizar 15 espacios distintos que cumplirían con el concepto de zona verde, que está un concepto que está fijado, entre otras cosas, por la Unión Europea, ¿no? Que la Unión Europea mide los parámetros en lugares que son mucho más verdes que nosotros. Pues la zona verde es una hectárea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo importante es tener el espacio. A partir de ahí, evidentemente, factores que tienen que ver con el diseño, con la habitabilidad, con la seguridad, y todos esos son pluses, ¿no? A nosotros en esas cuestiones de parámetros de calidad no entramos. Pero eso tiene que ver, pues evidentemente, con la disponibilidad de recursos, con todas las cuestiones que ya sabemos que son la vida diaria de las corporaciones y de la gestión de los presupuestos. Pero insisto, la clave es la parte fundamental es disponer del espacio para poder hacerlo, porque si no dispones del espacio no lo puedes hacer. Después ya te puedes organizar, puedes seleccionar, pero el punto de arranque lo tenéis, ¿no? Y evidentemente, si los recursos fueran infinitos, pues todo estaríamos en Suiza, ¿no? Perdona, yo tengo algún año menos que tú, pero no mucho menos, ¿eh? O sea, estamos ahí casi. O sea, hay que moverse, ¿eh? Hay que moverse. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Seguramente tú te das un entorno de personas alrededor, ¿no? Y estamos en una realidad como esta donde hay la posibilidad, o sea, quejarse, entre comillas, de que un espacio que tenemos está vacío, pues es una queja de primera división, pero la gran mayoría están en regional, es que se quejan de que no hay espacio. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un momento en la sociedad donde realmente el reto está en asumir la corresponsabilidad, la cuota parte de responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre lo que vamos a dejar a los que vienen. Y para eso, la decisión de moverse o no moverse, evidentemente, como hemos dicho siempre, y es así, el contexto condiciona en muchas dimensiones. El espacio público condiciona muchísimo, pero sin duda el contexto educativo y coeducativo también. Te voy a poner un ejemplo por eso te he hecho esta pregunta. Yo tengo un hijo de 19 años que hace 9 meses le reventé el móvil con un martillo. Y lo digo abiertamente, se lo reventé y él sabe que es cierto encima de la mesa, porque el móvil lo pago yo, no lo paga él. Después de un año entendiendo, oye, no puedes, que te vas a caer por las escaleras. Bajaba leyendo el móvil por la escalera del primer piso de la casa al segundo y se cayó por la escalera. Una persona que midiendo 1,96 m, con los años que te he dicho que tiene, pudiendo jugar a casi cualquier cosa, lo de sudar tenía una dificultad, teniendo en cuenta quién es su padre y cuál es la formación. Entonces hay momentos que hay que cambiar el lenguaje. Y puesto que ellos están en el monosílabo, yo di un paso hacia atrás y fui al pictograma. Ha cambiado el sistema. Quiero decir, yo he asumido mi cuarta parte.
Y que sirva la broma para entender que en los contextos en los que estamos, la administración no puede hacer todo por nosotros. Primero porque la administración la elegimos nosotros, vaya por delante. Y porque lo que gestiona la administración es lo que ponemos nosotros encima de la mesa todos los meses y todos los años en esto de los impuestos. Entonces, eso es una parte muy relevante y debemos ser críticos. Pero no podemos pedirle a la administración que haga lo que no hacemos nosotros. Eso es un error de sociedades que tienen los días contados, honestamente. Créeme que la cuenta es escandalosa. Yo tengo la cuenta del ministerio y lo sabe así en el despacho. O hacemos algo o en 10 años no hay posibilidad de tener una sociedad solvente. Y no tiene que ver con la seguridad social, tiene que ver con que vamos a vivir más tiempos y como si no nos movemos nos morimos y vamos a ser más mayores, la muerte va a ser más cara y más complicada. Entonces, no se trata de morirse, se trata de vivir mejor. Y para eso hay que moverse, y no hay más. Muy buenas. Yo voy a exponer otro asunto en paralelo a lo que se está diciendo. Sin duda, si hay que moverse, porque si no, nos vamos a morir efectivamente. La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es el bienestar físico, psicológico y mental y social, al margen de patologías o al margen de enfermedades. O sea, yo creo que nos estamos ciñendo mucho a las enfermedades, a las patologías, cuando hay otro tipo de enfermedades de salud, vamos, sí, a promocionar la salud. Me refiero no solo a la actividad física, porque el cuerpo humano está diseñado para moverse, para la caza en concreto, en el hombre, sí. Pero en el aspecto mental, por ejemplo, al margen de las zonas verdes en esta actividad activa que ustedes están diseñando, pues hay muchos problemas mentales, hay también problemas de salud social, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, el tiempo que tarda uno en ir y volver a trabajar, que se puede tirar en 16 horas. En fin, yo creo que es un poco más complicado. Al respecto, no sé, yo creo que podrían dar otras soluciones aparte del espacio. No, pero a ver, nosotros lo que nos dedicamos es a esto, sin duda, y no nos dedicamos a otra cosa. Pero lo que sí te voy a alargar en dos elementos que no hemos querido entrar. Mi compañero lo que ha hecho es poner un parámetro de los muchos que utilizamos, simplemente porque veníamos aquí, nos parecía, ya que nos invitan, ¿no? Por lo menos trae el vino, que no lo trae a mi casa, pero a mí sí. Pero hay otros elementos que son muy relevantes de los que has dicho y que ya marcan tendencia. Y es que el deporte es un elemento de inclusión mayor que otro tipo de herramientas, uno. Dos, que el deporte es un fármaco absolutamente de primera división para combatir otro tipo de enfermedades, especialmente las que tienen que ver con el mayor músculo del cuerpo y más importante, que es el cerebro. La gente trata esto como si no fuera un músculo, lo es absolutamente igual, mucho más complejo, sabemos mucho menos de él, y de hecho nuestro sistema operativo, o sea que más vale que lo cuidemos porque si no, mal vamos. Pero estos elementos que son relevantes, todos tienen que ver con la posibilidad de que tú hagas cosas, y lo que estamos diciendo es que la ciudad tiene que tener la posibilidad de hacer cosas. Que este indicador, como ha dicho Carlos, esté bien, no quiere decir que la ciudad se acabe ahí. Hemos dicho solamente un indicador y hay muchos otros elementos, en eso estoy en la razón, por supuesto, pero que la articulación del resto de las políticas que hacen que una sociedad tenga una arquitectura, bienestar o no, no corresponden al urbanismo. En el urbanismo estamos planteando que precisamente sea un urbanismo que incluya a las personas
y que incluyan las personas en el diseño del espacio y que tenga esa vocación fundamental, independientemente de que haya otras como la belleza, las sinergias, la capacidad de albergar distintos usos. Eso está muy bien y forma parte del elemento técnico, pero es para que las personas vivan y convivan mejor. Y esta es la cuestión. Y como decía Carlos, el movimiento es la herramienta fundamental para poder actuar de esa manera y actuar de manera voluntaria. Que esto no, en ningún caso, dice que no tenga que haber otras políticas que incidan sobre la vivienda, sobre los centros culturales, sobre la capacidad de que haya espacios para que se instale la nueva economía. Todo eso, evidentemente, va de suyo, pero hoy lo que estábamos acotando era esto. Y por supuesto que hay cosas mucho más complejas. Yo sí quería, en línea con lo que estabas diciendo, es un poco tangencial, pero tiene que ver. Yo quería decir que esta visión de la ciudad activa no es ahora de repente es la ciudad activa, como si fuera una cosa que de repente, con una suerte de adanismo, que somos los creacionistas, que ahora esto de repente la ciudad ya no es activa o es activa. No, esto es una visión más de lo mismo que tú incorporas a hacer la ciudad y al pensar la ciudad incorporas diferentes visiones. Pues esta es una visión como la de la sostenibilidad. Las ciudades, pues incorporas esa visión, pues también incorporas la visión. Se ha incorporado afortunadamente visiones culturales, visiones de género. Bueno, pues esta es una visión más, que es unos gafas que te pones a la hora de hacer un proyecto. O sea, y además, desde este enfoque, ¿qué tal funciona? ¿No? Justamente estaba hablando con la presidenta antes de empezar la conferencia con el uso del transporte público. El uso del transporte público está comúnmente aceptado, que tiene muchos beneficios. Reduce la contaminación, reduce el propio tráfico, es óptimo desde el punto de vista de la infraestructura, del uso de la energía, tal, ¿no? Bien, pues, por ejemplo, también se ha demostrado que las personas que utilizan el transporte público tienen un 60% más de posibilidades de cumplir con los requisitos de la OMS en términos de actividad física que los que no lo utilizan. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando tú miras al uso del transporte público desde esa perspectiva también, dices, bueno, ¿voy a utilizar el transporte público para ir al trabajo? No, dices, bueno, me voy a tomar mi píldora, porque es la píldora que me va a hacer ir a trabajar en el transporte público, porque al final no es que vayas en el metro, te estás moviendo, o en el autobús, pero sí que has tenido que ir, has tenido que esperar, has estado de pie, luego has ido caminando hasta el sitio. Pues ir a trabajar, ahora de repente se te convierte en una pastilla. Es el mismo uso, pero le damos otra cariz más. Es otra excusa más, es otro complemento más para hacer cosas en la buena dirección. Las zonas verdes son buenas per se. Desde hace 150 años se están proyectando zonas verdes en todas las ciudades del mundo. Pero además ahora damos otra excusa más para que el buen urbanismo y la buena ciudad que funciona, también funciona desde el punto de vista de la salud. Es que es más saludable tener un parque cerca de casa y tienes más oportunidades de vivir mejor y con más calidad de vida si tienes un parque cerca de casa que si no lo tienes. Y esto no es una cosa que lo diga yo, lo dice la ciencia, está demostrado. O sea, es que hay evidencia a raudales, pero es que hay evidencia a raudales de muchas otras cosas como esta. O sea que si los niños tienen un colegio cerca, se establecieron las dotaciones, el reglamento de planeamiento de los años 50. Bueno, pues se establecía que tenían, bueno, pues ahora si tú lo tienes en un radio de 1 kilómetro, pues hay más posibilidades, porque hay estadísticas de que tú vayas andando al cole, que si lo tienes a 1,5 kilómetros o a 2 kilómetros. Bueno, pues, oye, si además que el colegio esté más cerca, que evidentemente, o a lo mejor tiene que estar más posicionado, es que los niños van a aprender a ir a andar al colegio. Y si van andando al colegio, seguramente van a seguir andando el resto de sus vidas, porque van a aprender otro tipo de cosas. Bueno, pues se trata un poco de mirar a lo de siempre, pero mirarlo con este enfoque complementario. O sea, que no es que tengamos un momento creacionista y ahora la ciudad activa, no. Esto es lo de siempre, mirado con otras excusas, con otros planteamientos que complementan al principal. Gracias a los dos. Yo creo que lo más difícil, o por lo menos la reflexión que estoy haciendo, es el cambio de mentalidad. Porque podemos tener normativas que nos dicen que construyamos
bicicletas, ¿no? Parking para las bicicletas, que eso ya es una realidad, ¿no? Que tenemos que construir con los parkings de bicicletas. Pero si no hay un cambio de mentalidad, nos va a dar igual tener parkings de bicicletas, como nos va a dar igual tener una sierra verde en el nuevo campus de la Universidad de Alcalá, en la que participo y trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues si lo que nos están demandando es subir el bus más rápido para llegar más rápido a las clases, pues realmente vamos a tener poco éxito si no convencemos que lo ideal sería que estuvieran caminando desde la estación de Renfe hasta las aulas, ¿no? Entonces, yo esto es lo que veo realmente, incluso en nuestras familias, ¿no? Cambiamos la mentalidad de nuestros adolescentes que vemos que tienen vidas sedentarias pegados al móvil, ¿no? No sé cómo lo ves. Mira, te voy a poner un ejemplo porque a mí hay cosas que en este último año de verdad me han impactado muchísimo, ¿no? Te voy a dar dos ejemplos muy rápidos, pero los dos muy curiosos. Uno se llama, igual lo habéis visto hasta en la tele, porque le hicimos un vídeo el día de su cumpleaños con 93 años. Es un tipo que tiene 93 años y todos los días va a un centro nuestro. 93 años. Manuel, le hicieron el otro día. Este va a un centro que está en Monte Carmelo. 93 años. Y me decía el otro día, preparando la entrevista, porque vino a Antena 3 a buscar si teníamos alguna persona que tuviera 80 años. Digo, tienes 300, de esos los que quieras. Y 90, de esos tienes 10. Y más 90, uno, Manolo. Y le hicieron una... Entonces yo estaba ahí, pues si me preguntan, que igual me pongo nervioso, tal. Digo, Manolo, con las charlas que me das cada vez que vengo aquí, ¿cómo te vas a poner nervioso? Olvídate. Y le pregunta al señor lo siguiente: usted tiene 93 años y sigue bien. Su mujer se murió hace 4 años. Iban juntos al centro. El centro lleva abierto 10 años y él era el tercero o la cuarta inscripción. 93 años. Y le dijo, la única opción, la única causa por la que no me he muerto ya el día que se murió mi mujer era porque dejé de sentir la soledad todas las mañanas cuando vine aquí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo relevante es que conceptualmente la actividad física no la tenemos interiorizada como tenemos otras cosas interiorizadas. Se hace algunos, no mucho, menos de 100 años, la gente no se duchaba todos los días. Estar en esta sala hubiese sido un ejercicio de supervivencia. No sé si me quiero... O sea, culturalmente, el problema es cómo decodificamos esto. Y cuando ponía el ejemplo de mi hijo, es porque la justificación y la procrastinación son dos nuevas herramientas de esta sociedad que han aprendido muy rápidamente los que tienen más código digital. Pero es una barrera de confrontación. Y por eso no creo que haya que convencerles. Lo que hay que intentar seducirles. Y que lo hagan suyo, porque si no pasa como otras cuestiones. Si tú ves la trayectoria de las personas cuando hacen ejercicio, las que hacen y por qué no lo hacen, las excusas son variadas, pero hay una detrás de todas. Hacer ejercicio cuesta. Respirar también. Yo no lo tenía claro hasta que me despertaron y quería intentar respirar y me ahogaba. No. Lo que pasa es que lo tenemos interiorizado. Y esto es el gran reto. Es un reto de que hay una dimensión de la que no éramos conscientes y que debemos ser conscientes de ella, porque ahora hay otra serie de parámetros que hacen más crítica a esa situación. Y esto es lo que para mí me parece relevante. Y en esto la responsabilidad es compartida y el protagonismo también. Tenemos cada uno en nuestro contexto una responsabilidad y según el brazo que tengamos, las instituciones tienen más, porque se lo damos, mayor capacidad de promover ese tema. Pero al final, cada uno de nosotros nos movemos por nosotros mismos, ¿eh? Sí, gracias por la conferencia tan didáctica. Yo tenía una curiosidad a ver cómo se calculan con tanta precisión las muertes por sedimentarismo. Y no es que ponga en duda que el sedimentarismo sea, o sea, el ser sedentario sea pernicioso,
pero, y tampoco pongo en duda que, claro, ser sedentario va asociado con mala salud, pero que sea causa-efecto, eso es lo que ya veo más complicado, porque no puede ser que en algunos casos también sea la mala salud lo que causa el sedentarismo o la salud mental, y que estemos contando esa causa, varias veces, el sedentarismo como una única causa. Eso, o sea, es un error que se comete a menudo en muchos estudios científicos, ¿eh? Por ejemplo, uno puede decir, el que va en transporte público siempre tiene mejor salud porque va en transporte público, esa es la causa. no. Pero en cambio es a lo mejor porque tiene mejor salud que elige ir en transporte público. Y uno podría concluir lo contrario, las personas que tienen mejor salud son las que tienden a ir en transporte público. La misma pregunta que te has hecho tú, nos la hemos hecho nosotros porque los datos sobre salud, como puedes entender, nos los proporcionan lógicamente instituciones que se dedican a esa materia, y te voy a contestar lo mismo que contestar a mí porque es relevante. Quiero decir, evidentemente no hay una sola causa, y el sedentarismo lo que es un acelerador de muertes en otras determinadas patologías, ¿vale? Independientemente que cuando uno llega a esa patología ya tiene otras limitaciones que hacen que no puedan moverse. El problema es por qué llegas a esa patología, y es donde está el corte crítico. Por eso presentado de esta manera a lo mejor es demasiado simplificado, porque uno se pregunta por qué si las mujeres son mucho más sedentarias, como hemos dicho, Mucho más tiempo, sí. O sea que yo creo que hay una complejidad detrás Viven. que está, o sea, que no aflora a lo mejor inmediatamente en todos estos estudios. Sí. Gracias. Con eso te puedo contestar parcialmente, porque vaya, es el estudio al que hacemos cita en estos datos. Es un estudio bastante reconocido, y no solamente es un estudio español. En este caso la información está corroborada por 2 fuentes distintas. No es un estudio español, sino que esto es un estudio que tiene la OMS, el Reino, o sea, se reproduce en todos los países del mundo, evidentemente que tienen la capacidad de poder hacer esto de una manera o de otra. La cosa está en que en la presentación que hemos hecho hemos distinguido 2 cosas. Una es las causas atribuibles al sedentarismo en la actividad física, ¿vale? Y lo otro, que yo me he cuidado mucho de decirlo en todo momento, he hablado de comportamiento activo. Yo no te digo que tener un parque te hace más saludable. Yo te digo que tienes más posibilidades de ser activo si tienes un parque cerca. Que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque hay lugares donde afortunadamente han tenido, y ese es nuestro objetivo en un plazo de aproximadamente 10-15 años que tenemos la meta puesta, de ser capaces de medir impacto entre actividad física y salud. Pero esos datos a nivel poblacional no los tenemos. Hay gente que los tiene, hay poblaciones que los tienen, pero nosotros no tenemos. Nosotros tenemos datos, relaciones entre espacio urbanístico y comportamiento activo. Entre comportamiento activo y salud es una segunda derivada. Puedes inferir esos datos. Lo que no tenemos es entre espacio urbanístico y salud, porque entre otras cosas los datos son muy difíciles de conseguir, ¿no? Ahora estamos intentando colaborar con un estudio experimental que han hecho que van a hacer con la agencia, la Seguridad Social en el Reino Unido, y con una muestra de población bastante grande, que es en South Yorkshire. Son 2,5 millones de personas que van a dar los datos anonimizados con seguimiento track de movimiento y datos de salud. Es la primera vez que se da en Europa. Imagínate la dificultad de obtener esos datos. En otros lugares hay estudios donde se hacen muestras de 5.000, incluso hasta de 50.000 se han hecho en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos puesto ahí, hay cosas que están muy medidas, que a lo mejor en el diálogo a vosotros os pueden parecer que son todas las mismas cosas, están medidas lo que decimos, ¿no? Y en ese dato concreto de salud, son muertes atribuibles a la inactividad física. Y es un dato bastante contrastado. Evidentemente no te mueres de inactividad física, te mueres de que la inactividad física te genera hipertensión, tienes más posibilidades de tener hipertensión porque tienes inactividad física, y eso hace que tengas una mortalidad prematura superior. Por lo tanto,
estos datos que hemos presentado son cosas que están muy consolidadas, ¿eh? El dato es muy espectacular. Es mucho más fácil medir los muertes por pandemia porque desgraciadamente ocurrieron todos de golpe, ¿no? Estos otros lo son. No te puedo decir que pongas que hagas un acto de fe, pero te puedo pasar los 350 o 400 papers de gente muy seria que escribe sobre estos temas en el momento que quieras y lo vemos, ¿vale? Hay estudios sí. de así de comportamiento muy numerosos, pero eso no quiere decir que la causa primaria sea la única. No, claro. No, eso por supuesto no. Es por dicho que es un acelerador, pero igual. No nombramos aquí, por ejemplo, fumar, que ese ambiente que además está ligado, ¿no? Lo uno con lo otro. Dice, no, además no me muevo y además me fumo y me bebo media botella de whisky. Claro, todo contribuye. Pero efectivamente el sedentarismo sí que parece que es. Y respecto a una cosa que has dicho que es muy interesante, pero fíjate, el otro dato pasa lo mismo. Las muertes de tráfico no son esas, porque luego hay otras cuantas que son aplazadas y que se mueren de otra cosa porque ha sido una lesión que provoca esto. Siempre los datos no son absolutos y se trata básicamente qué es lo que es relevante. Que 1.500 son unos pocos menos que 30.000, ¿no? Y sin embargo le prestamos mucha atención. Que casi no son decimales. No, repito, el dato no lo hacemos nosotros. Es un dato directo que podemos darle o no validez a la OMS, pero que son los que nos dan, ¿vale? Pero los muertos igual los damos, no somos nosotros los que los contamos, los cuenta la Dirección General de Tráfico. En ese sentido, nosotros lo que sí te podemos decir es que hay 15 impactos en Guadalajara de posibilidad de ir a un espacio verde, porque ese dato sí lo contamos nosotros, ¿vale? Pero y con eso ya habéis visto que hemos puesto en la primera medición que hay una discrepancia entre el número de viviendas que se declara en el INE en Guadalajara y el número de viviendas que dice el catastro, que es una discrepancia totalmente lógica, porque el INE mide hogares y el catastro mide espacios. Pero bueno, que esas cosas en la ciencia se tienen en cuenta. Muchas gracias por la conferencia y una reflexión. Desde hace 30 años aproximadamente en Guadalajara está claro que ha cambiado por accesibilidad la forma de poderte mover, y antes era muy difícil ir de un sitio a otro y no, las aceras eran muy pequeñas, no había zonas peatonales y al final todo estaba lleno de coches. Ahora mismo las zonas se pueden habitar y la gente puede hacer una ciudad más activa. Entonces, bueno, es una medida que yo no sabía que existía, que es muy interesante. Muchas gracias. Fíjate, eso que estás diciendo, si es así, que una ciudad un poquito más grande o mediana, que tenga distritos en la misma realidad, con las mismas instituciones, como la ciudad no crece de manera uniforme y las cicatrices que provocamos o las limitaciones, algunas son de difícil situación, en el mismo contexto se produce lo que te decía Carlos. En Madrid, de un distrito a otro, hay una media de 6 años de diferencia de vida. 6 años. Es un tema, ¿vale? Y estamos en la misma ciudad. Eso que has comentado hace un momento de la accesibilidad es tremendamente importante, porque la accesibilidad, que todos los arquitectos que estamos, muchos me imagino, hemos sufrido la accesibilidad. Madre mía, y ahora accesibilidad, y ahora eso con el código técnico, ¿cómo lo hago? Y es que ya tenía hecho el edificio y bueno, pues, pero con el tiempo se va acumulando un patrimonio de accesibilidad que ha hecho que las ciudades sean mejores. ¿Por qué? Pues porque ahora cuidamos del espacio de tránsito pegado a las fachadas que esté libre. Ahora no hacemos que la banda de servicio vaya en un sitio y no se convierta en mobiliario urbano en un campo de minas para las personas ciegas, etcétera, etcétera. Y con el tiempo las cosas van a hacer mejor. Bueno, pues el tema de la ciudad activa debiera ser algo parecido a eso. Es una visión de, bueno, y ahora, esto que estoy proyectando, si me pongo estas gafas de intentar promover la actividad física, ¿cómo lo haría? Porque seguramente va a ser la ciudad mejor. Y con el tiempo, al final, la accesibilidad ha sido una incorporación fantástica a las ciudades que las está haciendo, aparte de la vida mucho mejor de mucha gente, al conjunto del resto de las personas la está haciendo muchísimo mejor. Pues antes de que nos regañen, ¿no? Nos vamos. Sí.
Muchas gracias. A vosotros.